Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán lo era. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Bienvenidos a Entre Washington y México. En esta ocasión contamos con la presencia de Horacio Duarte Olivares, quien es el administrador general de aduanas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Horacio, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en Entre Washington y México. Gracias, Jesús, a ti por darnos esta oportunidad de compartir información vital, importante para el país en materia aduanera. Mira, aquí hay un tema muy importante que siempre está en la mente de la mayoría de los mexicanos, tanto los que viven en Estados Unidos como en la República. Y que el presidente López Obrador, cuando habla de la relación con Washington, lo menciona: el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos al nuestro, que ha empoderado al crimen organizado. La experiencia que tengo como reportero en la frontera y de cruzar de norte a sur y a la inversa con mucha frecuencia, es que en las aduanas mexicanas, en los puentes transfronterizos, carecemos de la tecnología para revisar a todas las personas que cruzan caminando, Horacio. Y tú sabes que el tráfico hormiga de armas es muy importante, incluso los aparatos detectores de metales están hasta apagados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está cambiando ahora en esto? Bueno, mira, primero, cuando llegamos aquí a la Administración de Aduanas, nos dimos cuenta precisamente este problema que no teníamos el uso de la tecnología necesaria para darte una idea. Por ejemplo, la revisión de rayos X en el caso de vehículos de transporte solo escanea una parte proporcional de todas las cajas de los trailers. Y eso evidentemente no permite hacer el escaneo total de esto. Ese es un problema. Dos, en muchos de los cruces, como tú dices, peatonales, en los fronterizos peatonales, no hay máquinas de rayos X. Solo se está a la buena de Dios de la revisión de los agentes de la Administración General de Aduanas o de Guardia Nacional o de Sedena en su caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahora vamos a invertir en materia tecnológica, en comprar equipos de rayos X que permitan escanear a todas las personas en el caso peatonal, que nos permita frenar el trasiego de armas de manera hormiga y también el de trailers de carga. A pesar de esta deficiencia que nos encontramos y que estamos ya en el proceso de compra, en el proceso de adquirir estos equipos tecnológicos, sí hemos logrado con mayor revisión aumentar los decomisos de armas. Hemos aumentado el 98% de decomisos de armas o cartuchos que ingresan de Estados Unidos hacia México. Es una cifra muy importante, lo que nos ha permitido, insisto... ¿De cuándo a cuándo se dio este incremento? El último año de noviembre, digamos, de noviembre del 2020 a noviembre del 2021, que es como vamos midiendo nosotros estos incrementos. Y eso nos ha permitido, ¿cómo lo hemos hecho? Con la participación de las Fuerzas Armadas. La verdad que en esa materia la presencia de las Fuerzas Armadas en las aduanas fronterizas ha sido exitoso, nos ha servido mucho porque, insisto, hemos incrementado este número. Ahora, es lógico y se entiende, no estamos pidiendo milagros, digamos, la sociedad, que es muy complicado revisar a todas las personas que cruzan de Estados Unidos a México caminando, que muchas de ellas son connacionales que van a trabajar o simplemente de compras, porque sabrás que entran señoras con sus bolsas de mandado, que saliendo de trabajar. Pero ahí es donde, Horacio, y te lo digo porque lo he reporteado y lo he verificado, lo sé, donde los traficantes de armas les pagan $5 por meter el cargador de una pistola, una AK. Entonces, me parece hasta a veces muy exigente de nuestra parte, incluso de la prensa, y acepto mi responsabilidad de decir, oye, no lo están haciendo bien, pero ¿qué se puede mejorar en ese sentido? ¿Crees que con los detectores de metales o estas máquinas de tecnología nueva sea suficiente? Porque los tapones que se harían de revisar a todos serían de horas.
No, evidentemente estamos buscando un mecanismo que nos permita combinar dos cosas. El uso de la tecnología que ahora ya afortunadamente hay en el mercado tecnología que escanea muy rápido, o sea, que no requiere tener a la persona, como en el caso, no sé, algunos escáneres de tráiler que tarda muchos minutos. En el caso de las personas es prácticamente pasando la fila, estamos ya por adquirir esta tecnología y nos evite hacer un tráfico de personas ahí en términos de hacerlo lento, porque entonces vamos a colapsar, que como lo dices muy bien, mucha gente cruza para ir a trabajar, cruza para ir de compras de manera cotidiana, y si nosotros ponemos un mecanismo que no sea ágil, pues vamos a provocar también un colapso y eso no lo queremos, porque entonces afecta otra actividad que es la actividad económica. Nosotros estamos pensando en estos mecanismos y en los lugares donde haya mucha afluencia, vamos a tener que seguir utilizando un mecanismo aleatorio, es decir, no revisión del 100%. En algunos cruces peatonales nos da por el flujo hacer revisión del 100%, en otros tendremos que hacer revisiones aleatorias que nos permita encontrar, porque lo que tú señalas, pues es cierto, hay una exigencia, es una exigencia válida, además es parte de la exigencia del propio gobierno de México que ha venido insistiendo en frenar el trasiego de armas de Estados Unidos hacia México, pero nosotros tenemos que hacer lo correspondiente. Y el tema hormiga, pues es el más importante. Nosotros en general no encontramos decomisos de armas de grandes decomisos. Vamos decomisando todos los días 1, 2, 3, 5 cartuchos en vehículos ligeros, por ejemplo. Prácticamente el mayor número de decomisos lo hacemos en vehículos ligeros y también en personas de manera peatonal. ¿Cuáles son los puntos más calientes, digámoslo así, utilizando la jerga que se usa en el combate al narcotráfico, de nuestro territorio en el norte, por donde siguen entrando la mayoría de estas armas de Estados Unidos? Pues, básicamente las aduanas de Tamaulipas, principalmente, y las aduanas de Sonora son los puntos más graves, o donde nosotros encontramos en el día a día más armas. Son los dos lugares. Sin embargo, también Ciudad Juárez es un punto importante. Tijuana, que es el punto de cruce de vehículos ligeros y peatonal más grande incluso del mundo, también tenemos esta problemática. Pero donde encontramos modus operandi más organizados, por decirlo de alguna manera, que evidentemente están vinculados al crimen organizado, pues es en Tamaulipas, es en la frontera de Sonora. De este 98% que se dio en los últimos 12 meses, ¿qué porcentaje, si es que lo tienes a la mano, ocurrió para que la gente entienda más? De decomisos ahí justamente en Tamaulipas y Sonora, que justamente colindan con estados donde la venta de armas a cualquier persona es normal. Incluso sí. Si uno se para del puente de Nuevo Laredo, mirando nada más al otro lado, lo primero que ves sin cruzar es una armería. Exacto. Sí, por eso te refería al tema de Sonora y el tema de Tamaulipas, porque tienen que ver con la disponibilidad, digámoslo así, del mercado norteamericano, donde estos estados tienen legislaciones mucho más laxas que permiten, que ya lo hemos reportado, lo hemos dicho hasta el cansancio, que comprar un arma en Estados Unidos pues es legal. Que además es uno de los argumentos que ha esgrimido siempre la autoridad norteamericana, decir, bueno, es que legalmente yo no puedo prohibir la venta. El que ingrese a México ya es una definición de la falta de control de parte de la autoridad mexicana, y eso, digo, es parcialmente cierto. Y en ese sentido, por ejemplo, donde más decomiso hemos tenido es en Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo hemos incrementado 3,000% el decomiso de armas y de cartuchos. ¿3,000%? 3,000% en Nuevo Laredo. En Reynosa, 1,800%. ¿Sí? Que son, digamos, los dos puntos más importantes donde hemos incrementado también en Nogales. En Nogales hemos encontrado también muchas armas como parte de las aduanas donde hay mayor tráfico de armas. Ahora, como último de este tema del tráfico de armas, el presidente López Obrador está negociando con Washington el que exista la presencia de 12 agentes mexicanos en Estados Unidos, justamente algunos repartidos ahí en Arizona y en Texas,
para verificar o colaborar en detener el trasiego ilegal de armas. Yo siempre he dicho una cosa, y en base a lo que acabas de mencionar, que la responsabilidad de revisar todo lo que entra a México es de la aduana mexicana. Pero Estados Unidos, con ese doble estándar o lenguaje de decir estamos cooperando, yo he visto a los agentes estadounidenses federales que no hacen nada para detener el tráfico de armas, porque entra ese tema de la legalidad o no ilegalidad de comprarlas. Ya portarlas en México son las leyes de nuestro país. En realidad, con aduanas, ¿qué tanto están cooperando nuestros colegas los güeros? Mira, en general hay buena coordinación con CBP de manera operativa. Nuestros administradores de aduanas tienen reuniones prácticamente permanentes, casi diario con los responsables de aduanas de Estados Unidos. Hay, a nivel de campo, diría yo, hay muy buena relación, buen trabajo. Aquí lo que falta es que nosotros tengamos un sistema, digamos, de alertamiento, que es lo que se está planteando de tener agentes mexicanos en Estados Unidos que permitan alertar con labor de inteligencia por dónde, quién, qué empresas, qué personas están tratando de introducir las armas a México, y cuando lo intenten, cuando estén en la frontera ya para entrar al lado mexicano, podamos coordinar la acción para evitarlo. No, por eso se está planteando ese modelo, porque de otra manera es estar esperando de manera ciega, es decir, que probablemente llegue una camioneta, un vehículo, una persona que pueda traer un arma. Este sistema de alertamiento lo usamos, por ejemplo, en las aduanas marítimas, que sabemos que cuando vienen barcos que vienen, por ejemplo, de Asia, que llegan por el Pacífico, ya sabemos que es probable, que es sospechoso que vengan por ejemplo, con drogas sintéticas. Entonces, ya solo cuando lo recibimos, el barco, ya sabemos que viene alertado. Es un sistema que nosotros tenemos de alertamiento derivado de convenios con otras autoridades en materia aduanera. Entonces, lo que queremos en el caso de las armas es un mecanismo similar, que si bien se tiene el tema que legalmente en Estados Unidos no es ilegal la venta, eso es un tema muy fuerte, pero saber que se están vendiendo para los cárteles del crimen organizado en México. Si logramos alertar, si tenemos indicios por dónde van a entrar, qué empresas, qué camionetas, pues vamos a ser más eficientes y no vamos a estar, por decirlo de alguna manera, a la buena de Dios esperando a ver cuándo captamos o cuándo agarramos un decomiso de armas. La apertura comercial e integración económica con Estados Unidos a través del TEMEC a veces hace olvidar a la gente que todavía existe el contrabando de otros productos que incluso cruzan de norte a sur. Pareciera que en la mente de las personas, de los ciudadanos a pie, ahora ya se puede pasar todo de Estados Unidos a México, y eso no es cierto. ¿No? ¿Qué tanto se está deteniendo el contrabando de cosas ilegales, aparte de armas y drogas, Horacio, que creo que la gente en Estados Unidos debe saber, porque mucha, por inocencia, lleva cosas ilegales y no porque lo estén haciendo con alguna intención? Sí, a ver, nosotros en el caso del contrabando no dejamos de ver solo el tema de las armas. El tema de las armas es una forma de contrabando de mercancías que llamamos ilícitas, que no son lícitas. Luego hay contrabando de mercancías lícitas, ¿no? Que es todo esto donde la gente compra al menudeo, digámoslo así, y quiere meterlo al país. Pero el problema no es la parte al menudeo, por decirlo de alguna manera. El problema más grande lo tenemos con grandes productos, por ejemplo, telas, tenis, electrónica, que son mercancías lícitas, pero que intentan ingresar al país en embarques, tradicionalmente a través de trailers, de cajas de trailers, y que no pagan impuestos. Este es un tema muy importante para nosotros. Y el otro, que ahora para el gobierno de México ha sido uno de unas banderas, es el tema de los hidrocarburos. También hay un contrabando de hidrocarburos de Estados Unidos hacia México que se venden en las refinerías norteamericanas, ingresan al territorio nacional con dos mecanismos. Uno, prácticamente no pagando un solo impuesto, es lo que llamamos contrabando bronco, o sea que no paga nada, o el llamado contrabando técnico, que es que sí pagan impuestos,
pero los registran a través de una fracción arancelaria más baja y entonces tenemos que de repente ingresa algunos aceites como si fuera gasolina, como si fuera diésel, no pagando lo que corresponden de impuestos. Todos estos tres componentes del contrabando, ya sea del bronco, del contrabando de otras mercancías lícitas y del de hidrocarburos, son parte de la estrategia que hemos venido haciendo. Mayores revisiones. Lo que estamos haciendo es incrementando el número de revisiones en las fronteras, en las aduanas fronterizas, para que de esa manera tengamos un combate al contrabando de manera mucho más eficiente. Pero vuelvo a insistir, también requerimos, y estamos en ese proyecto de inversión, tener tecnología, porque mira, las máquinas de rayos X de algunas aduanas tienen más de 10 años. O sea, durante 10 años no se invirtió en materia tecnológica para estar detectando qué mercancías estaban ingresando, si se estaban declarando correctamente en términos de las fracciones arancelarias. Y ese, como tú lo dices muy bien, es un problema que a veces la gente lo puede hacer de buena fe, pero también hay un sector que no lo hace de buena fe. Ahora, ¿de qué monto estamos hablando? Términos generales. En el contrabando de hidrocarburos. En el caso de hidrocarburos hay algunas estimaciones. Según las estimaciones, entre lo que vende Pemex a los que venden en el mercado nacional, más la suma de lo que venden los privados legales, digo, porque hay privados en el mercado mexicano que están legalmente importando combustibles, nosotros calculamos que hay un 10% del mercado de combustibles que no necesariamente están pagando los impuestos correspondientes. Y en términos de dólares, más o menos, ¿de cuánto hablamos? Pues mira, hay una estimación, hay la estimación, como siempre, la baja, que habla de alrededor de 100,000 millones de pesos, y hay en el sector quien ha dicho que está arriba de los 150,000 millones de pesos. Digo, pero son cifras aproximadas dependiendo de cómo se hace el análisis. El asunto es que, por ejemplo, hay diésel que entra a México como aceite que tiene una fracción arancelaria, digamos, más baja, entra al país, se le pone, digamos, un aditivo y se convierte, digamos, en diésel. Entonces, cuando entra en la aduana, pues no es en sentido estricto diésel, es otro aceite que agregado con otra sustancia se puede utilizar o lo utilizan como diésel, y ahí es donde falla, digamos así, la proyección de cuánto estamos dejando de ganar el gobierno en su conjunto. Ahora, la tradición del cruce transfronterizo era que en las aduanas había gente muy corrupta. Que pedían una lana por dejar cruzar contrabando e incluso por dejar pasar a las gentes. Normal, era cuestión de dejarles un billetito nada más. En lo que va de este gobierno, Horacio, ¿cuántos, si es que tienes números, cuántos elementos de aduana han sido suspendidos o despedidos precisamente por haber incurrido en esos actos de corrupción que existían? Sí, a ver, en global, primero, lo que hicimos por instrucción del presidente era empezar a limpiar los mandos altos de las aduanas, porque una parte importante del problema de la corrupción tiene que ver que el que encabeza la aduana, que legalmente tiene muchas facultades, que tiene mucha autonomía, por decirlo de alguna manera también, pues permitía el acceso de todas estas acciones de corrupción. Entonces, hemos empezado, ya prácticamente hemos retirado todos los administradores de las aduanas fronterizas, todos los administradores de las aduanas marítimas. Y en el caso de las fronterizas, ya en este momento tenemos a 21 administradores provenientes de las Fuerzas Armadas. Esa es la primera circunstancia. Y derivado de las quejas permanentes, porque hay quejas, hay denuncias, en el SAT, pues hemos ido retirando a funcionarios. En el caso de aduanas hay alrededor de 500 funcionarios que fueron retirados por indicios, por pruebas de corrupción. Tenemos alrededor de 15 denunciados ante la Fiscalía, 15 que les fueron congeladas sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, hemos venido con otras dependencias apretando en esa parte para garantizar
que hasta abajo, como se dice, en el cruce del día a día, que no se le pida dinero a las personas, que no se le pida dinero por hacer un trámite que es gratuito o que tienes que pagar un impuesto y que no requiere hacer un pago adicional. Digamos que los mexicanos que viven en Estados Unidos y que visitan a nuestro país con frecuencia por cualquier motivo se pueden sentir más tranquilos de que ya hay menos corrupción en las aduanas. Yo creo que sí, y en términos de la percepción se ha notado el cambio. La verdad es que la participación de las Fuerzas Armadas nos ha ayudado mucho a eso, porque tenemos un mecanismo dual, donde hay un oficial de comercio exterior y hay en el caso de las fronterizas, un militar proveniente de la Sedena que vigila, por decirlo de alguna manera, al propio oficial de comercio exterior para que no haya corrupción y vigila que el crimen organizado desde fuera no ataque, no intente cooptar a los oficiales de comercio exterior, que son una de las cadenas un eslabón de la cadena en materia aduanera. Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas de México, aquí con nosotros en Entre Washington y México. Muchas gracias y esperamos volver a contar contigo más adelante para informar a los mexicanos sobre lo que ocurre en las aduanas de nuestro país, que son muy importantes para entender lo que pasa en el territorio nacional. Gracias. Gracias a ti, Jesús, a la orden como siempre. Entre Washington y México. Volvemos. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya está con nosotros Gonzalo Lira Galván y Pucha Play. ¿Qué nos tienes en esta ocasión para Entre Washington y México, Gonzalo? Pues traigo algo que está más, no entre Washington y México, sino más bien completamente recargado hacia Washington. Si estoy hablando de American Crime Story, que lleva 3 temporadas. La primera temporada fue sobre el caso de O.J. Simpson. La segunda temporada fue sobre el asesinato de Gianni Versace. Y para esta tercera temporada se centraron en el caso del impeachment, caso de Bill Clinton y su relación con Mónica Lewinsky. Es una serie que es muy interesante porque todo lo ve como si fuera desde adentro, y cuando se habló de que la serie iba a enfocarse en este caso para la tercera temporada, pues obviamente saltaron muchas cosas, pero sobre todo pues se habló mucho de la cercanía que tenía la palabra impeachment con lo que recién había ocurrido hace un año, 2 años con Donald Trump. Y precisamente político. Exactamente, y cómo se movieron los hilos en el momento del caso de Mónica Lewinsky, pues precisamente para callar la voz de esta mujer, y cómo eso ha adquirido una fuerza pues todavía mayor, hablando de temas como el Me Too, hablando de temas como el Time's Up. Incluso por ahí les recomiendo que busquen la TED Talk, no sé si la has visto, de Mónica Lewinsky, en la que ella pues hace una defensa muy interesante sobre su caso y precisamente aboga porque no se hagan públicos este tipo de eventos, ya que a ella le destruyó la vida prácticamente. Habla de, empieza la TED Talk preguntando, ¿quién de aquí tuvo 21 años? ¿No? Ya todos levantan la mano, obviamente, y dice, ¿qué estaban haciendo a sus 21 años? Porque yo a mis 21 años estaba enfrentándome a un caso de este calibre. Y eso me hizo recordar pues otras películas que giran en torno a temas similares, que por ahí nuestra querida Laura Barranco me recordó una película que encuentran en Prime Video y que se llama Walk the Dog. No sé si la llegaste a ver tú, Jesús, una película con Robert De Niro, con Dustin Hoffman, y que precisamente se trata de cómo la Casa Blanca controla el caso a partir de contratar a un productor de Hollywood, y cómo hacen todo un esfuerzo mediático por inventar una guerra con tal de que se oculte este caso de la vida pública. Ahí pues se ve cómo es el teje y maneje de este tipo de circunstancias, visto desde la comedia, pero una comedia bastante negra y que sí te deja pensando. Ahora, aparte de Walk the Dog,
que es excelente y se la recomiendo mucho. Digo, basta decir el elenco, ¿no? Robert De Niro y Dustin Hoffman a la cabeza, pero está por ahí Woody Harrelson, incluso sale Willie Nelson, el cantante de country por ahí. Pero también hay otra película muy interesante que se llama Primary Colors, Colores Primarios, con John Travolta, donde John Travolta también hace el personaje de un presidente, que no es llamado Bill Clinton, pero que es idéntico a Bill Clinton, y también toca ese caso. Es muy interesante porque nos hace ver cómo estos casos, estos temas, muchas veces se prestan para que los medios no solo saquen su tajada, ¿no? Y hagan todo un show alrededor de ellos, sino también para cómo esa relación con el cuarto poder de los medios, pues hace que los políticos hagan uso de algo que muchas veces consideran un enemigo a su favor, ¿no? Hacer un borlote con tal de que se olvide algo que para ellos es considerado menor o que quieren hacer que el público considere menor. No sé si tú has visto alguna de estas. Sí, las he visto y me parece que reflejan perfectamente cómo en algunas ocasiones la prensa estadounidense, que se las da de ser tan objetiva y de estar siempre concentrada en asuntos políticos de interés nacional, llegan a caer en las trampas, estas trampas de los políticos, sobre todo de alguien tan astuto como fue Bill Clinton, para desviar la atención de esos asuntos de verdad, de interés nacional en el acontecer diario de la Unión Americana. Gonzalo, creo que son excelentes las recomendaciones para revivir lo que ha ocurrido en la historia política de los Estados Unidos, sobre todo de algo que llama la atención, la Casa Blanca. Escucha Play con Gonzalo Lira Galván y sus reseñas y recomendaciones que son infaltables aquí en Entre Washington y México. Gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Jesús. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Lo más importante es leer y siempre Fernanda está con nosotros para recordarlo. Mi querida Fer, ¿qué nos vas a recomendar en esta ocasión? Hola querido Jesús, pues qué gusto otra vez que me permitan entrar hasta sus casas con recomendaciones. Les traigo dos novelas muy diferentes, pero las dos súper atractivas. La primera se titula El derecho de los lobos, es de dos autores italianos que son Stefano De Bellis y Edgardo Fiorillo, y ellos lo que hacen es un thriller histórico situado en la Roma del año 80 a.C., que suceden varios asesinatos. Hay un gran burdel en el cual entran cuatro asesinos, matan a todos excepto al dueño del lugar, el cual se fuga. A partir de ahí, el veterano Tito Anio, pues decide emprender la búsqueda de este hombre que desapareció para ver si él fue uno de los causantes de esta masacre. Y por otro lado tenemos la aparición de Cicerón en su primer juicio, que es para apoyar a Sexto Rocio porque lo estaban acusando de parricidio. Entonces es todo un thriller que te va metiendo en esta Roma tan interesante, que está todos los vicios, está la picaresca, hay maleantes por todas partes. Tenemos a Sila, ¿no?, que también está peligrando un poco su gobierno dictatorial que él tenía. Entonces es descubrir esta Roma que a veces nos queda ya bastante lejana a través de un thriller rapidísimo, entretenido. Roma, como siempre, los excesos, las traiciones, los asesinatos y todo lo demás, mi querida Fer. ¿Y cuál es la segunda novela que nos tienes? La segunda ya no va a ser en Roma, sino se va a citar en este México revolucionario y posrevolucionario. Se titula Y al polvo regresaremos, y es la primera novela de una autora mexicana que se llama Ana Lucía Guerrero. Y lo que ella hace, plantea a una mujer huérfana que la meten en el orfanato, y a partir de ahí ella descubre que tiene la posibilidad de hablar con los muertos. Entonces estos muertos le van a decir secretos, le van a pedir cosas y le van a descubrir un tesoro escondido. Como nuestra querida Teresa tiene 4 hijos, ella le va a develar al final el secreto a estos 4 hijos, de dónde está el tesoro escondido, y va a ser la historia de estos hombres, 2 hermanos, 2 mujeres, que van a tomar rumbos totalmente distintos. Es una novela muy dulce. Teresa, la abuela, es increíble como personaje, es dicharachera, habla con todos los refranes que siempre nos va a dar un poco de nostalgia, recordar ese México que a veces también olvidamos. La pátina de la revolución y de la posrevolución está muy bien dibujada por Ana Lucía, y además nos va a presentar a Leonor, que es esta segunda hija de Teresa, que va a ir construyéndose, va a ir rompiendo reglas, va a ir tratando de independizarse de esta madre que era
encantadora, pero también fuerte, y por otro lado, de un amor que no va a ser bien correspondido y que la va a tratar mal, ¿no? Entonces también va a ser como esta historia de mujeres fuertes, donde ella se va a ir independizando, donde el tono de la novela es esta pátina en sepia que es inolvidable, que la van a disfrutar muchísimo. Sí, y qué bueno que se dé a conocer el trabajo de escritoras mexicanas que empiezan, y ojalá sea un ramillete inacabable, porque la literatura y la ficción mexicana creo que está ocupando un nuevo lugar en América Latina y es muy importante. Ella es Fernanda Álvarez y tenemos el gran privilegio de que nos la preste Penguin Random House, aquí entre Washington y México. Gracias, Fer. Muchas gracias, Jesús. Y a todos, como siempre, no se olviden, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Esto fue Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.